Queridos hermanos, la ventaja que tenemos con la transmisión a través del Facebook es que puede haber, aun y cuando no tenemos la posibilidad de que haya interacción entre nosotros a viva voz como en algunas otras plataformas, aquí tenemos la posibilidad de que ustedes pueden escribir en los comentarios lo que ustedes deseen. Eh, si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahí, sin embargo no la contestaré durante este tiempo. Yo revisaré en el Facebook, en la línea de los comentarios, y con mucho gusto puedo contestar personalmente a quien tenga alguna pregunta. Pero nos viene bien un saludo, que nos manden, que están ahí, que están presentes, que están al pendiente. Un comentario nos vendría muy bien porque retroalimenta para nosotros y nos habla acerca de que estamos haciendo o yendo por buen camino y seguir definiendo la plataforma sobre la cual estamos trabajando. Queremos alcanzar a la mayoría de la iglesia. Bien, sin más pues, vamos a estudiar este Salmo 138, que es un salmo muy precioso, muy bonito. Déjenme decirles como introducción, no escritural, pero sí como introducción a este salmo, que este es uno de los salmos, pues por lo menos en mi casa, de los preferidos, ¿no? Especialmente el versículo número 8. Y no es como el único, pero es un salmo muy apreciado por nosotros, por mi familia. Entiendo que por muchas otras personas, como cualquier otro texto de la Escritura. Pero vamos a enfocarnos en este pasaje que nos habla un poco acerca de esta protección del Señor que tiene sobre sus hijos, especialmente de David. Hablaremos un poquito acerca de este contexto histórico, pero nos dice acerca de lo que nosotros podemos esperar del Señor, qué es lo que nosotros anhelamos de Él y qué es lo que podemos esperar. Finalmente, qué es lo que obtenemos de parte de Él. Orienta nuestra vida al respecto de nuestro caminar con Dios y establece en nuestra mente un derrotero muy santo al respecto de cómo debemos nosotros de caminar con nuestro Señor. Así que enfoquemos nuestra atención en ese salmo. Siempre es bueno que lo leamos completo. Así que voy a leer este salmo completo y ustedes pueden seguir la lectura. Entonces vamos a leer. Voy a leer este salmo que dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Como usted puede notar, hermanos, este salmo es un salmo corto, 8 versículos. Normalmente lo que tratamos de hacer en el estudio de un pasaje es no descontextualizarlo. Nosotros sabemos que la contextualización de un pasaje es necesario porque podemos ubicarnos no solamente en el pensamiento del autor, sino en las circunstancias externas del autor. Es decir, qué estaba pasando alrededor en la historia de la humanidad cuando, o por lo menos en la historia de la región, cuando este salmo fue escrito. Tenemos la ventaja en algunos salmos que tenemos como muy preciso el momento en que fue escrito. No solamente porque podemos deducirlo por el escrito en un análisis interpretativo correcto, pero lo podemos definir muchas de las veces porque el mismo salmo nos habla acerca del momento en que fue escrito y lo podemos ubicar como muy bien. Tenemos problema con otros salmos en donde verdaderamente no tenemos como tan atinadamente o tan explícitamente cuándo fue
cuándo fue escrito o en qué circunstancias fue escrito. Este salmo, aun y cuando nosotros tenemos en la parte de arriba, no en la letrita negra que tienen algunas de nuestras Biblias, que dice acción de gracias por el favor de Jehová, sino más abajito, en una letra que no está en negrita, pero es itálica, vemos ahí que dice Salmo de David. Tenemos que creer esto. Sin embargo, tenemos también que mencionar que el periodo o ubicar con precisión el hecho de la lectura o la fecha de su composición es un poco difícil. ¿Y por qué decimos que es un poco difícil ubicar la fecha de la composición o ubicarlo en algún momento histórico de aquel tiempo? El asunto, amados hermanos, es que el versículo 2, por ejemplo, nos habla que el autor dice, me postraré hacia tu santo templo, y está hablando de templo. Y si ustedes y yo recordamos, tenemos que recordar que en la época de David, en realidad no había templo. El templo ya físicamente va a empezar prácticamente con Salomón, pero no hay en la época de David una especie de templo en sí mismo. Ciertamente hay un lugar de adoración, pero esto como santuario es un poco, hace que algunos autores piensen que no es precisamente el tiempo de David y quizá no atribuyen ese salmo a David. Creemos nosotros que es de David, creemos que fue escrito en la época de la monarquía, y cuando hablamos de que fue escrito en la época de la monarquía y escrito por David, entonces estamos hablando de que David ya ha pasado por experiencias muy específicas, muy determinadas, muy fuertes en su propia vida, que le han madurado como un siervo de el Señor. Ya David como rey ha experimentado la mano poderosa, la mano sostenedora de nuestro Dios. Así que podemos ubicarlo en la época monárquica, y si David fue el autor, como dice el texto al principio, en el encabezado, entonces tenemos que darnos cuenta y pensar que estamos hablando de un David ya con experiencia, un David ya con un camino recorrido y con experiencias duras, difíciles, incluso yo diría experiencias mucho más difíciles que la nuestra que estamos viviendo en el momento, en nuestro tiempo. Nosotros ahorita estamos viviendo una experiencia, pues sí difícil, pero de ninguna manera, si usted lo analiza, muy lamentable. Verdaderamente en algunas personas, si lo puedo reconocer, hay alguna preocupación, hay alguna angustia, hay alguna aflicción, hay alguna ansiedad, y supongo yo que esto es legítimo en el sentido de que estamos como seres humanos preocupados por lo que viene en el futuro. Algunos quizá están viviendo al día y no están experimentando tanta ansiedad. Otros es posible, como ya hemos escuchado historias, que solamente de ver las noticias estén con una especie de crisis nerviosa o de una expectativa terrible acerca de lo que pudiera suceder en el futuro. Estamos nosotros en ese momento así, pero de ninguna manera, hermano, estamos desvalidos, de ninguna manera estamos en una condición, no nos están persiguiendo de ninguna forma, no están siendo asesinados los cristianos de alguna manera, ¿no? Lo que tenemos nosotros es una pandemia difícil de entender, difícil de explicar incluso, que está afectando no solamente a nuestro país, sino al mundo. Pero David, en la época en que escribe este salmo atribuyéndole a él la autoría, estamos hablando de que él ha vivido ya experiencias fuertes y tantas experiencias fuertes que bueno, ahora él entiende que su corazón tiene que ser un corazón de alabanza continua, ¿no? Así que estamos hablando que este salmo es atribuido a David, y ahí vamos a dejar esto en nuestra mente, que David es el autor de este salmo. La estructura literaria que ustedes pueden ver en pantalla, algunas, lo que voy mencionando, pero la estructura literaria está compuesta en tres elementos de todo el Salmo. No vamos a anotar, no vamos a estudiar, no nos vamos a detener nosotros en toda la estructura literaria punto por punto. Solamente las menciono, pero vamos a tratar la tercera. Esta estructura literaria está en tres rubros. La primera parte del Salmo 138, de los versículos 1 al 3, habla de las alabanzas por la misericordia y fidelidad del Señor. Es una alabanza, lo leeré. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Esta es una primera sección que habla acerca de la alabanza por la misericordia y la fidelidad de el Señor. Importante este inicio, porque entonces David nos enseña en este inicio la importancia de, sea la circunstancia que sea, tenemos que presentarnos delante de Dios, alabándole de todo nuestro corazón. Esa es la primera sección. No me detendré en el análisis profundo de las expresiones ni de las frases. La segunda parte de este salmo son las alabanzas de los reyes de la tierra. Es la segunda parte de los versículos 4 y 6. Nótenlo así. Dice el texto: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Estamos hablando pues de la alabanza o las alabanzas de los reyes de la tierra. Pero el tercer concepto, que es donde nos vamos a detener y que ustedes tienen ahí en su pantalla, es que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Dice el texto en versículos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero que pongamos atención en el Salmo 138, verso 8. En el versículo 8. También lo va a ver usted en pantalla, solamente este versículo. Como somos nosotros estudiosos de la Escritura, nos gusta ser formales en lo que estudiamos. Y además procuramos tener una mente un poquito más analítica y más estructurada. Casi siempre tenemos o tendemos a estructurar las frases que leemos en los versículos que nos van presentando. No estamos estudiando entonces todo el contenido del Salmo, aunque no sería malo hacerlo, pero nos estamos enfocando solamente en el versículo número 8. Si usted nota en el versículo número 8, pudiésemos nosotros ya, de facto, tan fácil como está escrito, sacar tres cosas de este versículo número 8. Tres cosas dignas del análisis. Y por cierto, un análisis tampoco tan profundo, pero necesario para nuestro momento. Si usted lee el texto con cuidado, el texto dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es la primera gran idea. La primera gran idea. La primera idea es que Dios siempre cumple su propósito en su pueblo. Siempre. Hay una segunda idea en el mismo texto. Si usted ve después que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, la segunda idea dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Le damos gracias a Dios por este versículo porque nos da ya de entrada una estructura. Primero, dijimos, Dios siempre cumple su propósito en su pueblo. Dos, lo hace basado en su eterna misericordia. Esa es la parte 2, en donde dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Usted ya lo tiene en pantalla. Y 3, el tercer punto que nos da este versículo es que Él no abandonará a quien creó. No va a abandonar a aquel que creó. En la expresión, no desampares la obra de tus manos. Ahora, voy a repetirlo. Este versículo número 8 tiene 3 elementos. El primero, Dios siempre cumple su propósito en su pueblo. Punto número 2, lo hace basado en su eterna misericordia. Y punto número 3, no abandonará a quien ha creado. Estas 3 cosas. Estas 3 cosas tan simples y tan sencillas contienen una verdad tan profunda que debe alimentar nuestra alma y nuestro corazón en este momento de tribulación o de crisis o de angustia o de desesperación o de ansiedad. Tenemos que recordar entonces que el rey David ha pasado por circunstancias de esta naturaleza. Que ha pasado por situaciones así, tan difíciles,
que ahora cuando Él nos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, tenemos que traer a nuestra mente que verdaderamente así es. Déjenme ponerlo en la historia de David. A nosotros nos parece, porque conocemos la Biblia y conocemos las doctrinas de la palabra, nosotros sabemos que el Señor ha decretado desde antes de la fundación del mundo el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Esto nosotros no lo sabemos de inmediato cuando creemos en Cristo. No nos viene como un conocimiento repentino cuando nosotros hemos hecho una declaración de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Esto no pasa así. Lo vamos aprendiendo en el camino, lo vamos adquiriendo. Es una información que se adquiere al paso del tiempo en nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue descubriendo a este Dios poco a poco. Desde luego que él entendía que Jehová era su pastor, él sabía que Dios era su Dios, pero fue descubriendo aquellas cosas de las cuales Dios era capaz de hacer y de prometerle. El propósito que Dios había establecido con David era imposible que no fuera. Ahora, acomodado en el tiempo, en el principio del rey y hasta el final, nosotros pudiésemos ubicar el propósito que Dios tenía para con David, porque entendemos desde su juventud, cuando fue elegido, ¿no? O fue llamado por Samuel, y hasta su muerte, incluso más allá. Tenemos la historia del rey David en un plumazo, pero la podemos tener en un panorama bastante sencillo. Cualquiera de nosotros, estudiando la vida de David, pudiésemos decir, no hay duda, Dios cumplió el propósito que tenía para David. Él tenía como propósito para David que fuera rey, pero no era el único propósito que Dios tenía para con David, sino el propósito supremo que tenía Dios para con David era que él iba a ser el precursor de Jesucristo, que de él iba a venir Jesucristo. Es decir, que el propósito divino de Dios tenía que cumplirse sí o sí, debía cumplirse. Y el Señor iba a cumplir el propósito de Dios en David. Pero pasaron muchos asuntos. Ni siquiera la persecución de Saúl pudo impedir que el propósito de Dios se cumpliera. La persecución que tuvo David de su hijo Absalón no pudo evitar que el propósito de Dios se cumpliera. Los pecados de David, como el adulterio con Betsabé, no pudo impedir que el propósito de Dios se cumpliera en David. Era imposible que el propósito de Dios fuera interrumpido, fuera averiado, fuera cambiado. Nosotros vemos la historia de David pues en el pasado y podemos decir, bueno, ya se terminó su vida, su historia, y sabemos que el propósito de Dios se cumplió. Pero ¿y el propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿Lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros? ¿O será que solamente Dios tenga propósitos para los hijos más importantes, más grandes, o los que van a hacer grandes actos? En realidad, el Señor tiene para cada uno de los hijos de su pueblo, para cada uno de sus elegidos, tiene un propósito divino. Incluso para todos aquellos que no han creído en Jesucristo, el Señor tiene también para cada uno un propósito. Y ese propósito no puede ser estorbado. Ese propósito no puede ser adulterado, menospreciado. Se va a cumplir sí o sí. Ahora, en esta primera parte del Salmo, en donde nosotros vemos que el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, lo dice con tal seguridad. Nosotros a la distancia, el hombre naturalmente en nuestros tiempos tiene propósitos personales. Eso no me queda la menor duda, que anhela cumplir y que no están del todo mal. Yo pudiese pensar en los propósitos que yo tenía cuando era joven o en los propósitos que tiene usted o tuvo. Nosotros tenemos propósitos para nuestras propias vidas, propósitos que tienen que ver con nuestro desarrollo profesional. Incluso algunos tienen propósitos que tienen que ver en su propia vida con situaciones personales. Hay algunas hermanas, algunas personas, algunas mujeres que el propósito de su vida es ser mamás. Y entonces tienen un bebé o dos o tres o lo que sea, y entonces su propósito se ha cumplido. Algunas personas tienen como propósito estudiar una carrera y ser buenos profesionistas, y ese propósito personal se cumple. Nosotros tenemos propósitos personales que son importantes, por supuesto, y que son propósitos que nos hacemos para nosotros mismos. Desde luego, supeditados al propósito general que tiene Dios para con nosotros. Es posible que algunas cosas que nos hemos propuesto nosotros sean o estén alineadas con el propósito de Dios que tiene con nosotros, pero no necesariamente siempre es así. El propósito de Dios para nuestras vidas normalmente es mayor
que el que nosotros podemos tener para con nosotros mismos. Si nosotros supiéramos cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros, para nuestra vida, seríamos como muy dichosos, ¿no es cierto? Le diríamos: Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí? Y entonces nos alineamos al propósito de Dios y le echamos un poco la mano para que nos lleve de la mano a Él y entonces podamos cumplir con su propósito. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Antes, al contrario, nuestra mente pecaminosa carnal, nos hace pensar que le pedimos a Dios que sea más bien Él el que cumpla nuestro propósito propio en nuestra vida. Es como si oráramos al Señor y le dijéramos: Señor, este es mi plan de vida. Por favor, haz que se cumpla. Le decimos: Señor, este es mi propósito en la vida. Te rogamos, por favor, haz que se cumpla. Y le pedimos a Él que cumpla nuestro propósito. Algunas veces escuché algún predicador oriental decir que nosotros tenemos que decirle a Dios, en una oración que pudiésemos nosotros elevar al Señor, en donde nosotros le digamos: mira, Señor, escucha esta oración, y entonces recrear en nuestra mente lo que queremos. Esto es lo que yo quiero. Y entonces dice este predicador que el Señor ve mi mente, ve mi corazón, el anhelo de mi corazón, observa lo que yo quiero, lo declaro con mi boca, porque mi boca tiene poder, y entonces Él está comprometido a cumplir el propósito que yo tengo para mi propia vida. Algunos más han declarado de otros un propósito. Nosotros conocemos de muchos charlatanes del Evangelio que le hablan a otras personas diciéndole que el Señor ha profetizado para ellos algo y les dan un propósito, una razón de ser de su vida. Pero esto no es lo que Dios está diciendo aquí. Ni nosotros mismos, ni ninguna persona, ni ninguna institución, ni ningún apóstol, ni ningún predicador puede decirnos a nosotros cuál es nuestro propósito de la vida. El único que escribe, define y completa el propósito de cada uno de nosotros es el Señor. El salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando nosotros construimos nuestro propio camino, normalmente fracasamos. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12? Este pasaje dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros creemos que el camino en el que vamos, el propósito que tejemos para nosotros mismos es correcto, y no tenemos en cuenta el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces dice que su fin es camino de muerte. En ese sentido, hermanos, existen dos propósitos para el hombre. Pongámoslo así: el propósito primario y el propósito secundario. Pongámoslo así para fines didácticos. Pero ¿cuál es el propósito primario del hombre? Casi todos nosotros lo sabemos, sobre todo nosotros que somos reformados, que somos confesionales. ¿No es cierto que nosotros sabemos que el Catecismo Menor en su primer pregunta cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y nosotros decimos que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando nos preguntan desde el punto de vista doctrinal a los confesionales como nosotros y nos dicen: ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito está definido. Ese es el propósito primario: glorificar a Dios. Este pasaje que nosotros hemos recurrido frecuentemente de Romanos 11 habla de esto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Sabemos nosotros que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Ese es el propósito primario. Pero ¿cuándo lo tenemos que hacer? ¿Solamente cuando vamos al templo? No. Lo hacemos en todas las circunstancias de nuestra vida, en todos los lugares de nuestra existencia. En cada disciplina que desarrollemos, como arquitecto, como doctor, como albañil, como plomero, como pastor, como vendedor, en cada área de nuestra vida, hagamos lo que hagamos, todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Este es el propósito primario: glorificar a Dios. Y tenemos nosotros como responsabilidad glorificar a nuestro Señor, porque es el propósito primario. Ahora déjeme decirle, no solo es el propósito de las cosas creadas
o de nosotros como creación máxima del Señor. Créame, toda la naturaleza tiene como propósito eso, glorificar a Dios. ¿No es cierto que la naturaleza clama a su Creador? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación gime a su Creador, alaba a su Creador, porque es el propósito primario. Pero hemos hablado de un propósito secundario. Pero ¿cuál es el propósito secundario? ¿A qué nos referimos con el propósito secundario? El propósito secundario puede ser el que de manera deliberada Dios da al hombre, como por ejemplo Jeremías. Cuando pensamos en Jeremías, el propósito de Dios secundario para él fue muy específico. ¿No es cierto? Mire lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, el propósito primario de Jeremías era glorificar a Dios, pero su propósito secundario era una tarea específica. Ahora, afortunadamente para él, Dios había establecido desde antes de que naciera cuál iba a ser su tarea, su vida, el propósito secundario, y a él le dijo que iba a ser profeta a las naciones. Para él su propósito secundario era tan claro como su propósito primario. Pero ¿qué podemos decir de Sansón? En el capítulo número 13 de Jueces, versículo 5 nos dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El propósito primario de Sansón es indiscutible, es el propósito primario de todos, glorificar a Dios. Pero Dios antes de que naciera le había dado un propósito secundario. ¡Qué bueno por Sansón! Él tiene como tarea salvar a Israel de la mano de los filisteos, y lo cumplió. Ahora, este propósito secundario que tuvo Jeremías, que tuvo Sansón, son propósitos secundarios dados por Dios muy específicamente. Pero usted se preguntará, pues yo no conozco el propósito secundario que Dios tiene para mí. ¿Cuál será el propósito secundario que tiene Dios para mí? No lo sabemos. Es más, es posible que tampoco lo sepa usted. Pero no hay duda, en la gran providencia de Dios, por su decreto eterno, el Señor nos pone justo en el lugar adecuado para primero cumplir el propósito primario. Y esté en donde esté, amado hermano, tenga la disciplina que tenga, esté dedicado a lo que sea, o como ama de casa, o como trabajador empleado, o como comerciante, o como servidor público, sea lo que sea, puede ser su propósito secundario. Y el propósito secundario tiene que llevarnos al primario, que es glorificar a Dios ahí, en lo que estamos haciendo. Para que el propósito primario y secundario se cumplan, el Señor se vale de las circunstancias de la historia. Y las circunstancias de la historia nos van llevando poco a poco para que nosotros estemos sometidos a esta circunstancia histórica y podamos cumplir el propósito primario y el secundario. Como doctor, como maestro, glorifico al Señor. Como ingeniero, como médico, glorifico al Señor. Como albañil, como secretaria, glorifico al Señor. Como funcionario público, como policía, glorifico al Señor. En el camino de la historia. Pero en ese camino de la historia, amados hermanos, en ese caminar constante, nos preguntamos, ¿y cómo le voy a hacer? Porque qué difícil es. Pues la segunda parte de este versículo nos ayuda un poco. Porque la segunda parte de este versículo dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La misericordia del Señor es para siempre. Por supuesto que yo estoy en el camino, cumpliendo mi propósito primario, que es glorificarle a Él, cumpliendo mi propósito secundario, que es que donde estoy le glorifico a Él, y hago mi tarea bien, glorificándolo a Él. Pero en el camino, que es tan difícil,
contamos con su misericordia, que nueva es cada mañana, que grande es su fidelidad. Esa misericordia de Jehová nos persigue, nos alinea, nos alienta día con día. El concepto de la misericordia es un concepto no vago para nosotros, no extraño para nosotros. El concepto de la misericordia es muy importante para nosotros. Cuando hablamos de misericordia, por ejemplo, estamos hablando de la no aplicación de la justicia. Esto es un poquito difícil de entender, pero cuando hablamos de que la misericordia es la no aplicación de la justicia, estamos hablando de que lo que merecemos nosotros es la muerte porque somos pecadores. Pero en lugar de a nosotros darnos muerte, ha extendido su mano misericordiosa. Y nosotros entendemos que por su gracia Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. La misericordia se contrasta pues con nuestro pecado y decimos nosotros por la vida que tenemos, porque no cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó o nos lleva, ¿no? Entonces nosotros decimos, debemos de ser castigados por el Señor, pero su misericordia nos ha acompañado. Cuando David pecó, adulterando con Betsabé, él reconoció la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sabía que por la misericordia de Jehová él no había sido consumido por su pecado. La misericordia le acompañó todo el tiempo. Y la misericordia de Jehová no fue solamente en un evento o en un momento. La misericordia de Jehová para David fue durante toda su vida, incluso desde antes de que conociera al Señor. Esto, por ejemplo, hermanos, a nosotros nos enseña que la misericordia de Jehová para nosotros no es una misericordia momentánea. La misma misericordia que nos ha dirigido en el pasado es la que nos está dirigiendo ahora. Esa misericordia es evidente ahorita, en esta cuarentena. Nosotros tenemos la misericordia de Dios ahora. Y el Señor, a través de este evento histórico, está conformándonos al carácter de Cristo, cumpliendo su propósito en nosotros ahora, y se ha valido de su misericordia. Su misericordia es para siempre. Para siempre. No es la primera vez que nosotros tenemos esta expresión en la Biblia. El Salmo 100, por ejemplo, el Salmo número 100, en el versículo 5, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Afirma el salmista que la misericordia es para siempre, porque Jehová es bueno. Pero ¿sabe qué otro texto es maravilloso para hablar de la misericordia eterna? El Salmo 136. El Salmo 136, la mitad del Salmo habla de la misericordia para siempre. ¿Se acuerda de este Salmo? Cada versículo tiene una frase y cada versículo termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Este Salmo 136 empieza en el versículo 1 diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina en el versículo 20 diciendo, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Algo que el Salmo 136, el Salmo 100, versículo 5, Lamentaciones 3 y toda la historia bíblica que tenemos hablándole de la misericordia es que la misericordia de Dios no es por momentos, no son dosis pequeñas cuando la necesitemos. No es que digamos, Señor, ahora sí necesito de tu misericordia. La misericordia de Dios es permanente, eterna, para siempre. Él está cumpliendo su propósito en nosotros, no el nuestro, el de Él. Y se vale de su misericordia. ¿Y sabe qué? Su misericordia es tan buena y tan evidente que aquí seguimos. Y como es para siempre y el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros, aquí seguiremos. Hermanos, esto se va a acabar un día. Un día se va a acabar. Y cuando salgamos de esto, no existe otra opción, saldremos más fortalecidos, agradeciendo al Señor por su misericordia. Pero usted dirá, hay pueblo de Dios que posiblemente en esta crisis muera por la enfermedad. Pues ese también es un acto
de su misericordia. ¿Sabe que en Cancún un anciano de una iglesia presbiteriana murió a causa del COVID-19? Es uno de los pocos contados allá en Quintana Roo de muertos por el virus. Un anciano de la iglesia, de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana. Pero el Señor cumplió su propósito en él. Y la misericordia de Dios le acompañó hasta el último aliento de su vida. Amados hermanos, aun y cuando en esto nos vaya la vida, su misericordia es permanente. Y Jehová está cumpliendo su propósito en nosotros. Pero la tercera cosa del Salmo 138, verso 8, es la última frase que dice: no desampares la obra de tus manos. Sabe que el Señor no nos desampara. El Señor está presente con nosotros todo el tiempo. En una clase que tuve recientemente, antier, con algunas personas de nuestra iglesia por la clase de catecúmenos que tenemos, hablaba yo acerca de la providencia de Dios, de que Él, el Señor, nos preserva para que nosotros perseveremos. Cuando hablamos de que el Señor nos preserva, estamos hablando de nada más y nada menos que de la providencia de Dios. El Señor es providente para con nosotros y preserva nuestras vidas con el propósito de cumplir, o con la idea de cumplir el propósito que tiene para con nosotros. Hermanos, nada va a estorbar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Nada. Y Él se va a valer de su misericordia para que nos sostenga y de su providencia, de su santa providencia. Él nos dice: no voy a desamparar. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Y el salmista le dice al Señor: no desampares la obra de tus manos. Nosotros somos obra de tus manos. Pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. No nos desampares. Y sabe que el Señor no nos desampara. En el testimonio del mismo Salmo, nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 6, que David dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Porque no nos desampara, es excelso y atiende al humilde. En el versículo 7, él afirma que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Por qué? Porque Él no desampara la obra de sus manos. Él, en el momento de nuestra más tremenda angustia, ahí está. Él no se aparta de nosotros, no se dormirá el que guarda a Israel. Está todo el tiempo de manera inmanente en su creación, de tal manera que nosotros podemos experimentar su mano presente en nuestras vidas todo el tiempo. Tenemos que creer que el Señor no nos desamparará. Ahorita que vivimos en esta crisis, que quizá hay preocupación, quiero decirle que el Señor está cumpliendo su propósito en ustedes y en mí también, por supuesto. Su propósito primario es que le glorifiquemos. En medio de esta crisis, hermano, glorifique a Dios. El propósito secundario, a lo que se dedica, a lo que hace, también debe glorificar a Dios. Debe saber que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y se va a valer de su misericordia. Que no solamente nos va a dar una misericordia de cuarentena, sino que nos va a dar una misericordia eterna. La misericordia de Jehová es para siempre. Y su fidelidad, como dice el texto. Y tenemos que saber que Él nos preservará, porque no desamparará la obra de sus manos. David sabía esto, había pasado por tantas cosas. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros también lo sabemos. Y ahora con mucho gozo podemos decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y créame, ni esta pandemia, ni un cáncer, ni una crisis económica, ni una situación social va a impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros. Estamos
en las manos de nuestro Señor y Él no nos dejará ni nos desamparará. Le invito para que oremos y terminemos con esta reflexión. Padre, te damos muchas gracias porque la palabra, tu palabra, nos dirige con toda veracidad hacia lo que tenemos nosotros que creer y cómo debemos nosotros experimentar tu mano poderosa. Gracias, Dios, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. En lo particular, tienes un propósito para tu iglesia en este mundo en lo general. Sabemos que tu propósito principal, primario, es que te glorifiquemos. Eso hacemos. Y el secundario, aquellas cosas para las cuales nos creaste, aquella disciplina a la que nos dedicamos, aquella tarea que tenemos en este mundo, también te debe de glorificar. Te debemos honrar en eso. Sabemos, Padre, que para eso contamos con tu misericordia. Y no por un momento, sino que es eterna, porque tu misericordia es para siempre. Y te rogamos, no desampares la obra de tus manos. Que cuando acudamos a ti, tú, Señor, nos vivifiques. Cuando nos acerquemos a ti, atiendas al humilde. Gracias, Señor, por tu promesa. Creemos esto. Y se consuela nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, este salmo es un salmo muy hermoso y bueno, pues hay que seguir leyendo los salmos. La próxima semana estaremos viendo otro salmo. Les vamos a pedir que le den a la página de Facebook de la iglesia, que le den me gusta, ¿no? Si la tienen en inglés, pues like, ¿no? Me gusta a la página de Facebook que es INP Dios es Amor, que es donde estamos transmitiendo este estudio. Dele me gusta para que pueda estar recibiendo la información de los aconteceres de nuestra iglesia. Estamos subiendo un devocional diario. No lo esperes sábado y domingo. Sábado y domingo no lo hago, pero sí todos los días estamos haciendo un devocional muy temprano. Es posible que cuando usted se despierte, si se despierta después de las 7, ya lo tenga ahí en su WhatsApp o en Facebook, también en el Facebook de la iglesia. Entonces, diario. Compártalo, si le es útil, compártalo a otros. La idea es fortalecernos, robustecer nuestra fe, darnos palabras de ánimo. Esté orando por todas estas circunstancias y le pido que si tiene el deseo de estar presente en todas nuestras actividades, voy a publicarlo en el Facebook de la iglesia, en el WhatsApp, las actividades que tenemos, por qué medios digitales, los horarios, para que usted pueda acompañarnos a todas nuestras actividades que tenemos regularmente. Le agradezco mucho que nos haya tenido el tiempo de conectarse en este canal para este tiempo de reflexión. Como siempre les digo, les extraño mucho y anhelo el día que podamos vernos otra vez y abrazarnos como acostumbramos. Y le quiero pedir también un favor. Quédense en casa, no salgan. No minimicen las instrucciones de nuestras autoridades, no pongan en riesgo su vida ni la vida de los demás ni de sus familiares. Quédense en casa. Yo estoy en casa todo el tiempo y yo sé que muchos los ancianos de la iglesia están en casa. Estemos orando por nuestra iglesia, rogando al Señor que este virus de coronavirus no llegue a Dios es Amor y a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Esa es nuestra oración. Hermanos, me despido, les mando un saludo y por favor, pásenla bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches.